bienvenida al Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este acto en el que vamos a declarar de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al libro El Dilema Humano, escrito por Joan Zweig y publicado por la editorial Galerna. Este acto está encabezado por el autor de esta iniciativa, que es el diputado Darío Nieto, a quien vamos a escuchar a continuación para dar las palabras de bienvenida. Bueno, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Acá estamos de vuelta haciendo la legislatura un poco más tecnológica, o intentando por lo menos, trayendo este mundo de la tecnología acá. En primer lugar, agradecerle a Joan Zweig, el autor del libro, un fenómeno total, divulgador, especialista en tecnologías, por supuesto el autor del libro El Dilema Humano, que hoy reconocemos, súper interesante, les recomiendo que lo lean. También tenemos un panel de lujo hoy. Está también Augusto Salvato, consultor en economía del conocimiento, autor de otro libro declarado por esta casa que se llama La batalla del futuro, y Cecilia Danesi, abogada, especialista en inteligencia artificial y también estrenando un nuevo libro, El imperio de los algoritmos. Yo no lo leí todavía, pero bueno, vayan y cómprenlo también. Como saben, los que me conocen, soy un obsesionado con la tecnología y el Estado, medio psiquiátrico ya, ¿no? En el sentido de decir, creo realmente que la tecnología es la forma en que el Estado y los políticos podemos devolverle confianza a la ciudadanía. Porque la tecnología nos trae libertad, nos trae transparencia, nos trae eficiencia. Yo creo que es fundamental para poder recomponer en esta sociedad tan dañada como la Argentina, la confianza. Sociedad obviamente dañada por la pobreza, por la inflación, por los problemas en educación, pero bueno, creo que la tecnología es el camino, ¿no? Porque nos da libertad. Mientras más poder le quitemos a los políticos va a ser mejor, realmente. En ese marco, hoy venimos a charlar un poco de eso y otras cosas. Vamos a charlar de cómo la tecnología cambia las sociedades. Joan habla mucho de cómo el hombre se relaciona, los humanos se relacionan con la tecnología, cómo la tecnología como transformación y como el motor del cambio social. Pero bueno, no quiero aburrirlos porque el panel va a ser más divertido que yo. Así que muchas gracias y ahora seguramente Joan diga algunas palabras. Gracias. Bueno, qué lindo verlos a todos acá. Gracias, Daro, por las palabras. Gracias a los panelistas de lujo que tengo, tantos amigos, familia y compañeros a través de ruta en este camino de descubrimiento del conocimiento. Así que me voy a tomar unos minutos para contarles algunas cosas vinculadas al libro y algunas cosas vinculadas a este momento. Estuve investigando un poco antes de venir a este hermoso e imponente Palacio Legislativo. La legislatura se inauguró un 3 de octubre de 1931, o sea que todavía nos llega a los 100 años. Quiero invitarlos entonces a hacer un pequeño ejercicio juntos. Cerremos los ojos por un segundo e imaginemos un 2 de noviembre de 1931. Viajemos exactamente 91 años al pasado. ¿Qué se imaginan? Empecemos por esta sala. ¿Qué cosas hay de distinto? Las pantallas, los teléfonos, cómo estamos vestidos, cómo llegamos hasta acá, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora hacia afuera. El transporte, la música que suena por las calles, las costumbres porteñas, los medios de comunicación, el sistema financiero, etcétera. Todas esas cosas cambiaron y de hecho cambiaron como nunca antes había cambiado en la historia de la humanidad. Nunca antes el mundo se había transformado tan rápido y con un impacto tan grande. Yo me atrevo a decir que en los últimos 30 años vivimos transformaciones mucho más profundas que en los últimos 200 años de historia de la humanidad. Pero el gran cambio de todo esto no es tanto en todas las cosas, esas cosas externas que nos rodean, sino más bien en nosotros mismos como humanos, como especie. Y ese es el argumento central del Dilema Humano. El Dilema es un libro escrito desde afuera hacia adentro, desde lo que rodea al hombre hacia su propia esencia. Por eso, a lo largo de los capítulos hablamos de los medios de comunicación, del sistema financiero, del poder, de las redes, de los vínculos. Pero todo eso para llegar al final hacia el punto clave que es un eje transversal de todo el libro. Nosotros, los seres humanos.
Y especialmente conversamos sobre la forma en que los humanos nos estamos transformando como especie, con todo lo que eso implica. El Homotec, ese concepto un poco provocador, no es solamente un ejercicio intelectual, sino que también es una especie que requiere un nuevo sistema educativo, un nuevo sistema de representación política, una nueva forma de trabajar, de vivir, de comunicar. Y por eso me alegra y me entusiasma que un cuerpo legislativo esté observando este tipo de debates. No por el dilema en sí mismo, sino más bien porque está lleno de otros libros, publicaciones, estudios y divulgadores que están pensando en esto y que vale la pena mucho leer. Así que, de mi parte, quiero agradecer a este cuerpo y especialmente a Darío y a todo su equipo por impulsar esta iniciativa de reconocimiento, como dije, no por el reconocimiento en sí, sino más bien por poner estos temas en agenda, porque eso es lo que marca hoy en día la diferencia. Y somos conscientes que estamos en un mundo con niveles de incertidumbre nunca antes vistos, volatilidad, dinamismos, conflictos que a veces parecen un poco surrealistas, como la pandemia del COVID y el conflicto bélico que estamos viviendo en Europa del Este. Pero entendamos que a lo largo de la historia de la humanidad, las visiones sobre el futuro se han agrupado en enunciados demasiado utópicos o tristemente distópicos. ¿Quién querría vivir en el mundo contaminado que plantea Futurama, o el caos económico y social que nos muestra Mad Max? Pero al mismo tiempo, ¿alguien realmente cree que algún día viviremos en el mundo de los supersónicos? ¿O que efectivamente las máquinas nos harán mejores y más felices como humanos? Entonces, desde hace tiempo la sociedad está muy dividida, las brechas están muy marcadas. Los polos son casi irreconocibles. Tecnología-naturaleza, conflicto-paz, absolutismos, democracias plenas, ruinas, opulencias, robots humanos, en fin, utopías y distopías. Y a lo largo de la historia han habido momentos más propicios para las distopías y otros donde el pensamiento utópico era más común. Entonces, no quiero extenderme de más en este análisis un poco de las utopías, las distopías, la actualidad que estamos atravesando con todos los conflictos que tenemos. Quiero finalizar este pequeño speech con un cuento muy cortito y después unas pequeñas palabras de agradecimiento. Había una vez un niño muy curioso al que le gustaban mucho los circos. Dentro del circo, el espectáculo al que más le atraía era el del majestuoso elefante. Quizá por lo exótico, por su tamaño o por su fuerza descomunal, el joven quedaba maravillado. Pero su sorpresa fue aún mayor cuando vio esa enorme bestia se mantenía atada a una pequeña estaca clavada en el suelo con una minúscula cadena que aprisionaba una de sus patas. ¿Cómo puede ser que semejante elefante, capaz de arrancar un árbol, sea preso de un insignificante pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros al suelo? Se preguntó el niño para sus adentros. Aunque nadie parecía percatarse, estaba a la vista de todos que el elefante podría sencillamente romper esa cadena y huir. Pero, ¿por qué no lo hacía? El niño hizo esa misma pregunta a su padre, sin obtener una respuesta satisfactoria, pero luego de unos minutos se acercó un anciano muy sabio que estaba junto a ellos y le dijo: el elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy, muy, muy pequeño. Estoy seguro de que el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberarse su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura y resistente para él. Entonces todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer. Y lo peor de todo es que no lo ha vuelto a cuestionar. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza, está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni se lo plantea. Los seres humanos no somos tan diferentes al elefante del circo. Por el contrario, estamos rodeados de ideas que hace años damos por hechas y no ponemos en cuestionamiento, a pesar de que las circunstancias cambian. Mitos, lugares comunes, creencias populares, que en lugar de poner de duda, aceptamos como verdades reveladas, que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, que un año de perro equivale a 7 años de un humano, que nunca hay que despertar a un sonámbulo, que se puede ver la muralla china desde el espacio, o que el hombre desciende del mono, por mencionar solo algunos de los mitos que repetimos cotidianamente y está comprobado científicamente que no son ciertos. En un momento de abruptos cambios y de crecimiento exponencial de la tecnología,
los seres humanos no podemos darnos el lujo de conformarnos con ideas que explican un mundo de hace 30 o 40 años. El pensamiento siempre está situado o enraizado dentro de un determinado contexto. Si el contexto cambia, se necesita un nuevo tipo de pensamiento. Para llegar a este nuevo paradigma sobre la relación entre lo humano y lo tecnológico, es necesario entonces romper ciertos mitos, y es un poco el objetivo de este evento y de este panel. Para finalizar, Chopra suele decir que la gratitud es una de las llaves que abren la puerta al poder de la sabiduría y la creatividad. Y esta parte está vinculada a esta gran visión. Quiero agradecer a todos los que están acá acompañándome, compartiendo. Los que me conocen saben que este libro en particular me genera un cariño especial porque es una representación de cómo fue evolucionando mi trabajo en los últimos años. Y el proceso de escritura, el dilema humano, involucró a muchas personas que están acá presentes, fundamentales en ese proceso. Isaac Asimov decía en la década de 1960 que el aspecto más triste de la sociedad actual era que la ciencia ganaba en conocimiento mucho más rápido que la sociedad en sabiduría. El dilema humano es un granito de arena para dar vuelta a esa visión y demostrar que podemos seguir ganando en sabiduría en un mundo en donde muchas veces pareciese que es muy duro lograrlo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. A continuación vamos a hacer entrega entonces del diploma votado por el Cuerpo Legislativo de nuestra ciudad que declara de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al libro El Dilema Humano de Joan Zweig. Muy bien, habiendo dado cumplimiento, entonces los dejamos con el panel en cuestión. Bueno, felicitaciones, querido amigo. Muchas gracias. Agradecerles también a todos por estar, por venir. Se escucha bien, ¿no? Sí. Me siento un poquito atrapado acá. Así que, bueno, quería primero... mientras hablabas estaba reflexionando, estaba pensando algunas cosas y una de las cosas que pensaba, también porque conozco todo el proceso y todo lo que militaste este libro, militarlo en el sentido también de que no, cuando nosotros escribimos un libro, cuando se escribe un libro, en determinado momento, digamos, es nuestro. Es de uno, es tuyo, es de Ceci, el que se acaba de publicar. Pero una vez que ese libro sale al público, deja de ser nuestro y le empieza a pertenecer a todo el resto de la humanidad, digamos, a todas las personas que lo leen, que lo interpretan. Y ahí, digamos, como que se pierde un poco el control de ese libro, pero al mismo tiempo se empieza a ganar un montón de otras cosas, ¿no? Un montón de otras cosas como las interpretaciones, todas las reseñas que vemos ahí en pantalla, todo lo que le va dejando a cada una de las personas lo que se hace. Y me parece que este libro es fundamental y ha sido fundamental para marcar una discusión y plantear una discusión que desde mi punto de vista está algo adelantada a su tiempo. No lo digo porque seas mi amigo, pero me parece que creo que algunas discusiones o algunas conversaciones todavía no están tan instaladas en la sociedad y que el dilema humano cumple un poco el rol de instalarlas, ¿no? Algunos debates que no es del todo cómodo dar. Entonces los quiero invitar también, para que esto sea un ida y vuelta. Probablemente todos ustedes se hayan sentado arriba de un papelito, un sobre como este. Los invito a sacarlo. Hay una carta, un agradecimiento de Joan por venir, pero después están, a mi juicio, esas conversaciones que es necesario dar y que es necesario plantearse. Y están además con las hermosas ilustraciones que tiene el dilema, que le agregan un valor espectacular en esta sociedad que también Joan describe muy bien como una sociedad muy, muy visual, súper visual. Entonces, por ejemplo, hay preguntas como
por nuestro vínculo tan dependiente de la tecnología, ya no somos Homo sapiens, seguimos siendo Homo sapiens. Acá esta me encanta, ¿no? Dejemos de simular constantemente presencias para disimular ausencias, ¿no? En cuanto también a nuestra relación con la tecnología, me subo una call pero estoy con la cámara apagada y estoy haciendo otra cosa. Bueno, están todos esas reflexiones, esos debates que tienen el valor de interpelarnos a nosotros mismos e interpelar la sociedad en la que vivimos. Y eso nunca es cómodo. Nunca es cómodo para el que lo escribe y nunca es cómodo para el que lo lee. Y creo que este libro, y creo que Joan en general en su trabajo como divulgador, tiene esa virtud, que es la de ponernos incómodos, la de incomodarnos, la de plantear preguntas que no nos hacemos cotidianamente. Y creo que esa función de incomodarnos es fundamental, es algo que necesitamos permanentemente. Cuando estamos demasiado cómodos en nuestra empresa, en una organización, en un partido, en un cuerpo legislativo, cuando estamos demasiado cómodos, digamos, es que estamos haciendo las cosas mal, o al menos que no estamos viendo todo lo que está pasando, ¿no? Entonces me parece muy valioso ese ejercicio de incomodarnos. O sea, los invito a los que no lo hayan hecho a leer este libro y a incomodarse y a ponerse incómodos. Y me parece, y con esto quiero dar paso también a la conversación en el panel, pero con esto también quiero agradecerles a todos los que están acá, a todos los que vinieron, y también a Daro y al equipo, porque también animarse a hablar de estas cosas y a poner estas cosas en la agenda pública es un desafío. Y tampoco no es cómodo, digamos, ¿no? Lo cómodo sería estar discutiendo o conversando otras cosas que son quizás las que aparecen en las cosas que a la gente le importan, ¿no? Entre comillas, con todo lo que podemos debatir eso. Pero me parece que ese ejercicio de llenar los recintos de estas preguntas también es algo fundamental y que tenemos que hacer cada vez más. Así que celebro que acá, en este salón, como decía Joan, de la década del 30, estemos hablando hoy de si estamos disimulando ausencias y simulando presencias con las redes sociales, de cómo es la mejor forma de usar las redes sociales, de si los seres humanos estamos transformándonos en cuanto a especie, y de todas estas preguntas que tiene un poco El dilema humano, que es un librazo y que los invito a comprar y a leer y a disfrutar, y disfrutar de esa incomodidad que provoca. En lo personal estoy feliz de estar acá en este hermoso panel y con todos ustedes. Creo que además lo más valioso de este evento, más allá de lo que vayamos a conversar nosotros, es este encuentro. Hace 10 minutos, un poquito más, capaz, hablando con Freddy Vivas, que está acá presente también, que mira para atrás como disimulando. Me hablaba del efecto enjambre, de la teoría del enjambre, sobre cómo el conocimiento se multiplica de alguna manera cuando se comparte. Esto es parte de la tarea que realiza Joan, y esto es parte de lo que estamos haciendo hoy acá, ¿no? De las pequeñas conversaciones que se están dando, que se fueron dando antes de entrar, y de que ojalá que se sigan dando ahora cuando nos vayamos. Entonces, en lo particular, en lo personal, felicitarte, amigo. Y felicitar también y agradecer a todo el equipo. Tengo un montón de preguntas para hacer. De hecho, tengo acá el dilema todo marcado. En la parte de preguntas, es un libro que hace muchas preguntas, así que voy a empezar a hacer preguntas. Ahora me voy a tomar el atrevimiento no sé de incomodarlos, pero sí de preguntarles yo a ustedes. Antes, ¿querés comentar algo? No, de mi parte, agradecido por todo el acompañamiento. Como dije al principio, acá hay muchas personas que hicieron posible todo este gran desarrollo y esta elaboración de preguntas. Estamos en un momento del mundo donde necesitamos cuestionar más, necesitamos debatir más, conceptualizar esto, y creo que un primer paso que tenemos que sortear es poner estas cuestiones en debate.
Así que súper agradecido por la presencia de todos ustedes y un poco como dice la postal, una de las postales que les compartimos, el acto de ustedes haciendo aquí presencia física es un montón. Un día de semana en microcentro porteño, llegar a Plaza de Mayo, estacionar, movilizarse. Hay mucha gente muy querida acá. Otra vez podría estar, si me dejás, otra vez voy a estar hablando hasta que termine el evento. Así que agradecido otra vez a Daro, a Ceci, a Augusto, a todos ustedes por la presencia, a toda la gente que hizo esto posible y por el reconocimiento. Así que arranquemos con todas las preguntas. Gracias. Vamos a llenar el recinto de preguntas, la sala de preguntas. Quiero empezar preguntando algo que a lo que este lugar a mí me inspira, me genera o me demuestra poder, ¿no? El techo alto, San Martín acá atrás mirándonos. O sea, me habla de poder. Quiero empezar con una de las preguntas del libro, que es, ¿quién tiene el poder en el siglo XXI? Y si me permitís, se la voy a dirigir primero a Daro, que además de legislador es politólogo, y después quiero que respondas vos también, Joan. Y Ceci también, vamos haciendo, vamos yendo y viniendo. Bueno, poder. Primero hay que entender que me parece a mí que el poder no es algo malo, ¿no? Muchas veces escuchamos de los amigos del poder, el poder tal cosa, tal otra. Creo que el poder, primero hay que entender que el poder puede ser algo bueno bien usado. Puede ser poder para transformar, poder para influenciar de buena manera, poder para cambiar algo. Y pensando eso, en la historia, creo, de nuestra humanidad, hubo muchos cambios respecto a dónde estaba el poder real. Si nos vamos tiempo atrás, el poder estaba en el emperador y el senado, ¿no? Dos instituciones muy claras en el Imperio Romano, por ejemplo, donde estaba el poder. Más acá en el tiempo, en los estados-nación. Qué poderosos eran los estados-nación hace 100 años, ¿no? Súper poderosos. Pero creo que hoy cambió todo eso y está cambiando todo el tiempo. Estamos viviendo en una sociedad que evoluciona constantemente, que esta revolución que estamos viviendo, que los chicos saben más que yo seguro, y seguramente muchos de los que están ahí también, nos cambia la forma de trabajar, nos cambia la forma de educarnos, nos cambia la forma de informarnos, de comunicarnos, cambia todo. Y así como cambia todo, cambia el poder también. Cambia absolutamente. ¿Por qué estamos en esta crisis de democracias liberales, creo yo, ¿no? Hay una crisis, seamos sinceros. Evidentemente estamos en una revolución de las expectativas, porque los ciudadanos se informan muchísimo y a un nivel rapidísimo, con el celular principalmente, ¿no? Van viendo cosas que antes no veían. Y tienen más necesidades y expectativas y deseos que tenían los ciudadanos hace 100 años. No tiene una estadística que una persona promedio en un día se informa casi lo mismo, recibe la misma cantidad de información que un ciudadano hace 50 años en toda su vida. Realmente es impresionante esos números. Entonces, evidentemente, la sociedad cambió muchísimo y las instituciones no han cambiado, ¿no? Seguimos con estados-nación que han sido diseñados para el siglo XX, por una revolución industrial que hoy no existe más, que es una revolución tecnológica hoy en día. Cambió absolutamente. Y los estados, las instituciones, no han cambiado. Bien, entonces, ¿qué hacemos contra esto? Bueno, primero estamos corriendo atrás ya de base. Y siempre vamos a estar corriendo atrás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados para ser rígidos y burocráticos, lamentablemente. Nosotros hablo de la política principalmente, ¿no? ¿Y qué pasa? El mundo es flexible, dinámico, disruptivo e innovador. Ahí tenemos un gran problema. Y volviendo al tema del poder, para no irme por las ramas, hoy el poder está mucho más democratizado que hace 50 años, ¿no? Mucho más democratizado. Hoy en día sí tiene poder el Estado, tiene poder la Ciudad de Buenos Aires, tiene poder la legislatura, el Congreso, la Casa Rosada, sí tiene poder, pero está mucho más estamentado ese poder, segmentado. Porque también hay muchas empresas transnacionales que tienen muchísimo más poder que esos estados. Google, por ejemplo, ¿qué poder tiene Google? Meta, ¿qué poder tiene Meta? Es ilimitado el poder. Y también el poder de los ciudadanos hoy en día. Hoy pones un tweet en el celular, tiene 5.000 retweets y de pronto lo leyó un montón de gente. Y vos tenés poder también para influenciar de esa manera. Por eso es tan importante lo que decían Joan o Augusto del debate público. De qué importante es que empecemos a dar peleas en lo público que antes no se daban, ¿no? Porque somos todos hoy en día voceros de distintas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos fenómenos que están pasando de un Bolsonaro, un Trump, un Boric en Chile? Son tipos que hace 50 años no podrían haber sido presidentes nunca, pero son presidentes justamente, primero por la crisis de expectativas que decía antes, ¿no? De que
realmente las democracias liberales no están dando respuestas a esas demandas ciudadanas. Y segundo, por las redes sociales y por los medios de comunicación. La primavera árabe, hace 10 años más o menos fue, básicamente un levantamiento en Medio Oriente que se da justamente por el poder de la comunicación. Si no, no existía. Si no, esos regímenes autoritarios hubieran seguido para siempre. Entonces, realmente estamos viviendo un cambio absoluto en el poder. Y como decía antes, la única forma de que las instituciones y que la democracia liberal sobreviva a esta revolución, porque es imposible evitarla, hay que ser consciente de eso también. Es imposible poner una barrera y decir, che, esta revolución de acá no pasa. No, nos va a llevar puestos, o nos adaptamos, surfeamos la ola o morimos. Bueno, la única manera es que nos adaptemos de alguna manera. Hoy en día estamos mal, sí. En Argentina peor que el resto del mundo, probablemente sí también. Para mal. El resto del mundo igual también le falta, no, tampoco vienen tan adelantados. Pero nosotros venimos peor. Perfecto. La única manera que tenemos es de ver cómo incorporamos esa tecnología, de ver cómo ese poder sano llega mejor a los ciudadanos tienen más capacidad de ejercer ese poder. Presentando, ¿qué cosa? Presentando proyectos, por ejemplo, comprando blockchain a distintos procedimientos, compras públicas que son tan medio, ¿no?, turbias, siempre las compras públicas, licitaciones, che, ¿quién se llevó esto? Tu amigo arregló tal cosa. Bueno, pongamos tecnología ahí, que sea más transparente, más eficiente, que haya más datos. Temas como los planes sociales, que también hablamos mucho, ¿no?, de hoy en día, los planes sociales, los que cortan la calle. Bueno, ¿por qué el plan social tiene que asignarlo a un puntero? ¿Por qué no puede ser, según indicadores, la tecnología quien asigne directamente los planes sociales y que la guita vaya directamente a quien lo necesita? Bueno, debatamos esas cosas también. Y creo que Joan, con su libro, viene justamente a cuestionar todo esto, a decir, che, el poder cambió de manos. El poder no es más ni el puntero, ni el presidente, ni el autoritario. Cambió absolutamente. El poder está en cada uno de ustedes con su celular. Entonces veamos cómo, entre todos, podemos lograr para cambiar las cosas. Y para cerrar ya, porque me estoy extendiendo un poquito, siempre digo lo siguiente, y me gusta hablar de esto, que los políticos nos movemos por votos, generalmente, ¿no? O la gran mayoría de los políticos. Si vemos que algo va a dar votos, tratamos de hacer algo parecido a eso, ¿no? Bueno, mientras más logramos... Esto es políticamente incorrecto también, ¿no? No está chequeado. Esto no está tan chequeado. No se está transmitiendo esto, ¿no? Ahí creo que... Pero lo que digo es lo siguiente. Si nosotros, ustedes más que yo de vuelta, que entienden este tema de la tecnología, logramos instalar en la agenda pública estos debates, estoy seguro que muchos políticos van a mirar y van a decir, che, este tema da votos, ¿por qué no me meto en esto? ¿Por qué no empiezo a hacer estas cosas? ¿Por qué no soy más transparente? ¿Por qué no soy más eficiente? ¿Por qué no implemento este sistema? Bueno, creo que también es una especie de responsabilidad nuestra empezar a dar estos debates y ver cómo hacemos para que funcione mejor. Ceci Danesi, ¿quién tiene el poder en el siglo XXI? ¿Y qué te puedo decir si tengo un libro que se llama El imperio de los algoritmos? Adivinen la respuesta. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, querido Joan, querido amigo y querido vecino, porque además cuando vivía en Buenos Aires éramos vecinos, una vecindad que nos dio muchas satisfacciones y nos da. Felicitaciones, más que merecido, es un libro que a mí me inspiró mucho para mi libro, para el imperio de los algoritmos. En segundo lugar, gracias porque volver a mi país y tener la posibilidad de compartir este momento tan importante para vos y tan importante para la sociedad y para la legislatura, porque como bien decían antes, es muy importante que se den estos debates hoy en día y que la legislatura los escuche y los reconozca, tiene un valor incalculable. Y bueno, vayamos a la pregunta del poder. Darío recién hablaba del poder de la tecnología, ¿no? Y preguntaba Meta, Google. Bueno, les cuento un dato. Hace unos años Dinamarca creó una nueva disciplina que se llama la Tech Diplomacy. Básicamente lo que hizo Dinamarca fue el primer país en el mundo en colocar una embajada en Silicon Valley, que es una embajada que no está exclusivamente, digamos, en Silicon Valley, sino está donde está la tecnología, en Beijing y itinerante. ¿Qué significa esto? Significa reconocerle un poder sin precedente a las empresas de tecnología. ¿Por qué? Porque las embajadas son sedes de los estados reconociendo la soberanía de otros estados. Ahora pasamos a que un estado le reconoce soberanía a empresas tecnológicas. O sea, tiene una dimensión verdaderamente asombrosa.
¿Y por qué este reconocimiento? Y este reconocimiento está claro en el sentido que hoy en día estas empresas de tecnología, que se dice el grupo GAFA, pero hay que ampliarlo un poco más ese concepto, Google, Amazon, Facebook y Apple, estas tecnologías hoy tienen un control que no va solamente por lo económico, que obviamente es indiscutible, sino que tienen un control de aspectos esenciales de nuestras vidas. Y les voy a poner un ejemplo. Las redes sociales gobiernan y deciden el discurso público, deciden qué vemos, deciden qué hablamos y cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, cuando fue la época del COVID, el que osaba a decir alguna palabra, ni hablar COVID, pero virus, vacuna, etcétera, era automáticamente censurado. O te ponían el shadow ban, o que significa ocultarte del algoritmo y que tu contenido no era visible, no es que te censuraban la cuenta, sino lo ocultaban. Y si no, en algunos casos llegaban al punto de la censura. Esto nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Y acá el libro de Joan es, como decía Augusto, ¿no? Incomodarnos, la reflexión por excelencia. Porque estamos hablando de empresas que tienen el poder de manejar este discurso público, decidir qué es lo que nosotros podemos hablar y qué es lo que no podemos hablar. Al punto tal de llegar a censurar a un presidente de los Estados Unidos, que es con la suspensión de Trump, que ahora con la llegada de Elon Musk, bueno, vamos a ver qué pasa. Que como decía Darío, estos presidentes, o sea, podemos estar o no de acuerdo con lo que dice Trump, pero el hecho de que una red social, es decir, una empresa privada, pueda censurar a un presidente, mínimamente nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque hoy podemos estar de acuerdo con este acto de censura porque no compartimos lo que dice el presidente. Pero ¿qué pasa si el día de mañana esta red social se vuelve más autoritaria? ¿Qué pasa cuando nosotros queramos manifestar nuestro pensamiento y no vamos a tener lugar en las redes sociales donde casi hoy en día pasa el discurso público? Entonces, el poder, yo hoy en día, y creo que no exclusivo, pero sí como novedad, como vieron el premio Revelación cuando dan los Martín Fierro, se lo doy a las empresas tecnológicas, porque creo que están marcando un antes y un después, una bisagra en nuestra vida más cotidiana y con una vinculación directa en cuestiones sumamente sensibles de la vida de las personas que, les diría, en casi todos los casos, afecta directamente a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Ceci, por estar y nada, es un placer también tenerte y participar muy pronto del lanzamiento también del Imperio de los Algoritmos, también se viene ahora en estos días también. Así que cuando pensaba mucho en el poder y tenemos que hablar de descentralización, centralización y descentralización, ¿no? Un denominador común de lo que hablamos es que hay un enorme empoderamiento de los individuos producto de la evolución científico-tecnológica. Estamos empoderados. Podemos potencialmente, como decía Darío, escribir algo y potencialmente viralizarlo. Y eso antes era algo que no podíamos ni imaginar. Esa democratización que tenemos de poder producir algo, potencialmente viralizarlo, nos da un enorme poder. Ahora, la gran pregunta es, ¿podemos la población o la humanidad está realmente empoderada en entornos que muchas veces están centralizados? Entonces, la tecnología también ahora, y últimamente se habla del concepto de Web3, de DeFi, todas las cripto también son como la escena en ese sentido, blockchain en general, que Daro está apuntando a varios proyectos que toman la tecnología como core. Pareciese que hoy en día la tecnología es como una especie de respuesta a los paradigmas que hoy en día se atraviesan en el mundo. Y creo que otra vez, en esta guerra del poder, las empresas tecnológicas controlan nuestra información y otra vez son 5, 6, 7 grandes en el mundo versus los 196 países declarados por Naciones Unidas aproximadamente en el mapa geopolítico que aprendimos en geografía. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que hay una gran triada de poder. Estamos hablando de una gran triada entre los estados, en general los gobiernos, los estados, entre las empresas tecnológicas y las personas. Entonces creo que es una gran triada que la humanidad de alguna forma va como saltando entre casilleros en el sentido. Y es un gran debate que tenemos que dar y más en entornos como este. Excelente, excelente. Y de esa triada aparte se habla un poquito también en el dilema humano, se desarrolla bastante.
Aprovecho también para contarles a los que vinieron hace un ratito que afuera se estuvo escribiendo, había un papelitos y demás para escribir algunas características de los humanos del futuro que deben andar por ahí para que después las predicciones, así que deben andar por ahí para que después las compartamos o las completen y después las ponemos en redes, las vamos compartiendo. Tengo otra pregunta que me surge a partir de lo que mencionaba recién Ceci, y quiero escucharte a vos primero, Joan, que es, en definitiva, que es una de las preguntas que están en el dilema. ¿Estamos atrapados en un algoritmo? Porque por momentos podría parecer algo distópico todo esto, ¿no? O sea, casi distópico. Hay como una visión generalizada de la distopía, ¿no? Como este gran cuasi refrán, ¿no? De que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y pensemos otra vez, hablamos de que este Palacio Legislativo tiene casi 100 años, 93 años, 92 años. Pensemos si realmente todo tiempo pasado fue mejor. Estamos mal, pero no tan mal, diría un famoso, célebre conductor de televisión. Entonces, creo que hoy estamos en un mundo donde en líneas generales nos fomentan a leer tecnología y no a escribir tecnología. Y no solamente en la programación, ¿no? Que acá hay varios colegas que están acá en la pantalla con varias citas que están con la bandera de la programación, que soy un fiel creyente también que tenemos que aprender a cómo las máquinas piensan para poder empezar a pensar en esos términos también. Pero no solamente es por la programación. Estamos en un mundo donde yo creo que muchas veces terminamos sometiéndonos a reglas preestablecidas por otros. Entonces nos quejamos de los términos, de que de repente cambian los términos de privacidad de Meta, pero ¿quién está dando respuesta a generar otra regla? Estamos como viviendo por reglas preestablecidas por otros. Y muchas veces todo lo que estamos acá en la sala terminamos atrapados en los algoritmos. No podemos escaparnos. Hay un concepto interesante que es el de piscinas infinitas, como piscinas en loop. Que no podemos escaparnos de esa piscina en general. Hay una columna que yo estuve trabajando hace algunos meses que la debatí mucho con Augusto, que es todo atrapados en un algoritmo, como este concepto donde los algoritmos muchas veces nos encierran en ese sentido. Y me viene a la cabeza también un concepto muy interesante de Nicolas Carr, que habla de mentalidad de malabaristas. Todos somos malabaristas en la dimensión virtual. Y todos pensamos, y Gmail, y TikTok, y Twitter, y un poquito de trabajo, y agarramos, y contesto el WhatsApp, y contesto el grupo del feliz cumpleaños. Entonces tenemos como una mentalidad de malabaristas en forma permanente donde hay como mucha superficialidad en ese sentido. Entonces, volviendo a la pregunta, creo que en muchas ocasiones terminamos atrapados en reglas preestablecidas por otros, terminamos atrapados en los algoritmos que nos proponen estos grandes grupos tecnológicos. Hoy también hay una realidad, ¿no? Piensen que hoy las interacciones de toda la humanidad hiperconectada, y hablando de imperios, ¿no? Si no me equivoco, hay una estadística que 6 de cada 10 personas conectadas a Internet están en Meta, de algún producto de Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, Internet.org, lo que fuese. Y todo imperio terminó cayendo hasta ahora, el estrés de la humanidad. Entonces no sabemos qué va a pasar. Pero es verdad que terminamos preestableciéndonos a reglas preestablecidas por otros y pensemos que las interacciones de todo el mundo están reguladas por ¿qué? Menos de 1000 personas, 500 personas. Acá tenemos una persona, por ejemplo, que se encarga de las interacciones de eso, que después pueden conversar. De una plataforma que usan todos ustedes. Pero está como regulado en grupos muy pequeños de personas. Piensen que otra vez, entonces de repente, cuando estaba terminando el epílogo del dilema humano, el año pasado, WhatsApp lanzó esta posibilidad de duplicar por 2 la velocidad del audio de WhatsApp. Estoy seguro que varios lo están usando. Acá es fundamental. Hay una colega que trabaja en tema de neurociencia que se llama Sofía Becher, que les recomiendo que la sigan, que escribió un hilo de Twitter y después se hizo un video muy interesante que dijo: che, ojo porque no se puede adelantar la vida por 2. Y muchas veces un silencio comunica mucho más que el sí, mañana. Entonces parece que estamos en un mundo donde estamos obsesionados por el mensaje y dejamos de lado el canal.
Y eso de alguna forma forma parte de esto de encierro en los algoritmos, porque esa interacción no podemos hablar la vida por dos. Las cosas en la vida llevan tiempo y la vida es por uno, lamentablemente. Y este panel dura hasta 7:30. Entonces, después... No se puede poner por dos el panel. No, porque aparte, entre vos y Daro, que hablan rápido los dos, es por 4. Ceci, Daro, se cayó el diploma. Gracias. No, por favor. Bueno, a ver, el tema de nuestra inmersión en el mundo de los algoritmos es un poco simbiótica, porque por un lado lo que pasa es que, a ver, primero hay cierta resistencia a decir yo no utilizo inteligencia artificial, ¿no? Creo que eso tal vez es lo que está más superado, de reconocer que permanentemente interactuamos con algoritmos. Una vez que aceptamos ese primer punto, tenemos un segundo punto, de decir hasta qué punto. Y el punto es tal que no solo los algoritmos a veces deciden por nosotros, sino que también nos influencian a tomar decisiones. Y lo hacen de una manera, esto en economía se llama los nudges, que serían los empujoncitos, la teoría de Thaler, que es una manera, vamos a decir, sigilosa de hacerlo, porque te empujan a tomar una decisión, te influencian para tomar una decisión sin que vos te des cuenta. Entonces terminás creyendo que la decisión es tuya, cuando no lo es. Esto genera una radicalización de pensamientos y una resistencia o intolerancia a las diferencias. Y les voy a explicar por qué. Porque si yo en el motor de búsqueda de cualquier red social, de Google, del que se les ocurra, pongo un determinado contenido, luego, como ustedes saben, es una lluvia, una tormenta de ese mismo contenido. Eso a mí me hace una especie de lavaje del cerebro, porque si yo busco que la Tierra es plana, todo el tiempo me va a parecer que la Tierra es plana y voy a creer que todos ustedes creen que la Tierra es plana. El problema ¿cuál es? Que cuando me encuentro con un pobre infeliz que no cree que la Tierra es plana, yo voy a decir, no, vos estás equivocado, porque lo que yo consumo 24 horas al día es que todo el mundo cree que la Tierra es plana. Entonces, no nos enriquecemos de, valga la redundancia, las enriquecedoras diferencias que tenemos en esta sociedad, ¿no? Y esto me viene a colación con lo que decía Joan del tema del foco. Esto de vivir hiperconectados y no prestar atención, ¿no? Es escuchar el audio en dos, que yo lo hago, y cuando hablan lento me pone loca, pero a veces digo, todo lo que nos estamos perdiendo, porque muchas veces del tono de voz, de la manera de hablar, las personas transmitimos mucho, entonces esos canales son sumamente valiosos. Y al fin y al cabo lo que está haciendo este imperio de los algoritmos es categorizarnos, es meternos a todos en categorías, en estándares, existe lo que es el perfilamiento, ¿no? Por algo, en grupos, agruparnos por determinadas características. Entonces, ¿cuál es vamos a decir, la consecuencia de todo esto, ¿no? Un imperio de algoritmos que lo que hace es, muchas veces toma decisiones por nosotras, en otras nos influencia a tomar decisiones, en otras hace que nos radicalice en determinadas posturas y no aceptemos las divergencias. Y esta necesidad permanente que tenemos de recibir información y ni siquiera de leerla. Hoy en día, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando me piden un artículo o algo, cuanto más corto posible porque no te lo lee nadie. Yo que vengo del palo académico, era largo, profundo, escribir 3 millones de citas. Bueno, ahora esos artículos, suerte, no te los lee nadie, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Porque muchas veces hay mucho floripondio que no sirve para nada, hay que reconocerlo, pero muchas cosas valiosas de profundidad se pierden. Entonces, creo que para mí un punto clave, y eso es lo que creo que nos trae el dilema humano, es la reflexión y la conciencia sobre estos debates, ¿no? Que tiene esta era, y no pasar esto también por alto, sino de sentarnos a leer y a reflexionar y a desmenuzar un libro que tiene mucho valor, ¿no? Al ir más allá, esto que decían al principio me encantó lo que dijo Augusto de que, claro, uno el libro primero se lo apropia, pero luego lo comparte, ¿no? El conocimiento nace de la construcción del conocimiento, en la divergencia, en la diversidad. Entonces esto es lo que tiene, creo, el dilema humano, que nos invita a la reflexión y esa interacción valiosa que hoy en día nos permiten las redes sociales, porque no es todo negativo, absolutamente que no, nos permite un ida y vuelta muy valioso para enriquecernos entre todos.
Me acuerdo cuando volvía de la facultad a mi casa en el subte A, que pasa por acá abajo, cada tanto había un chico haciéndole preguntas a los que, pidiéndoles a cada uno de los pasajeros una palabra. Y después hacía una canción, rapeaba, digamos, conectando esas palabras. ¿Qué tiene que ver esto con el dilema humano? Nada. Pero me quiero poner un poco en el lugar de ese chico, porque todos ustedes están acá, estuvieron escribiendo, pensando sobre los humanos del futuro. Entonces les quiero pedir, los que quieran, a viva voz, 2, 3 palabras sobre los humanos cómo son, cómo están transformándose los humanos y cómo van a ser los humanos del futuro. Pero mi trabajo va a ser mucho más fácil que el de ese chico, porque en realidad les voy a pedir a ustedes que elaboren respuestas con esas palabras que van a tirar. Así que es todo ganancia para mí. Pero hay que rapear también. ¿Qué? ¿Hay que rapear? No hay que rapear, y sí vamos a dejar una gorra acá. Pensé que faltaba elegante, por eso digo. El que quiera me grita una palabra relacionada con los humanos del futuro. Virtuales. Gracias. Metaverso. Transhumanismo. Uy, ya. Tecnohumanos. Una más. ¿Me gustó? Los dejo. ¿Cómo van a ser los humanos del futuro? Muy bien. Gracias a todos por la interacción. Después, si quieren dejar esas palabras en el buzón, después vamos a hacer algunos contenidos en redes para poder compartir esas visiones. Primero de todo, humanos del futuro, hacer futurismo es muy difícil. Lo que estamos, creo que los 4, y muchos de los que están acá en la sala, también varios colegas que piensan estos temas, tratamos de comprender bien el presente y es animarnos a dar un paso más allá. La visión, por ejemplo, que decía Dayu de transhumanismo, hay libros enteros que hablan sobre este concepto de, por ejemplo, ¿qué pasaría en un futuro si la inteligencia de las máquinas supera la inteligencia de nuestra especie? Algunos dicen que hoy, creo que yo es un mito, hoy en día estamos a la altura de un delfín, ¿no? Comparado a un animal. El gran problema que hoy en día tenemos es que no tenemos 100% claro cómo es el cerebro del ser humano. No tenemos 100% claro, entonces no lo podemos duplicar eso a nivel informático. Después hablamos de virtualidad, hablamos de metaverso, la humanidad, y creo que ahí el concepto que podemos agarrar es de la transversalidad tecnológica, la tecnología como factor transversal y donde mediatizamos todo. El metaverso es, en palabras sencillas, sin tratar de meter verso, es la propuesta de que la virtualidad quede por fuera de las pantallas físicas. Quizás los teléfonos que tenemos en nuestras manos, estos de acá en 10 años, no van a existir más, porque van a ser dispositivos mucho más orgánicos. Entonces, creo que otra vez, la connotación del humano del futuro no es negativa para nada. El humano del presente es un humano que la tecnología funciona como elemento transversal, donde hay una gran corriente también de muchos de volver a las raíces, ¿no? Podemos encontrar varias notas de que los hijos de los mega magnates multimillonarios, dueños de la liga de compañías tecnológicas, por ejemplo, envían a sus chicos a colegios donde no usan tecnología o no usan soportes tecnológicos. Yo creo que como visión, y le quiero dejar a Daro y a Ceci también, los extremos no son buenos en nada en la vida, porque no nos permiten dudar. Y lo humano del futuro tiene que ser una especie que dude constantemente, que ponga en debate en forma permanente. Así que es una visión un poquito sobre humanos del presente. Metiste 3 palabras de 5. Bien, me parece bien. Ahora le pedimos más. Van los chicos y después pedimos más. Humanos, ahí ya metí una. Sos político. No, bueno. Metí una. Pero al margen de eso. A ver, yo creo que el humano del futuro va a tener más dudas que el actual, ¿no? Creo que, como contaba Joan antes, hoy estamos viviendo un mundo en el cual siempre pensamos que el pasado fue mejor. Entonces lo que va a pasar es que el humano del futuro va a decir el pasado, o sea, hoy, es mejor. Y eso va a traer muchas inquietudes, porque estoy seguro que el humano del futuro va a estar mejor que nosotros. Pero bueno,
va a ser todo un debate mucho más filosófico, porque realmente la mejora es tan exponencial y tan constante que en un momento vas a decir, ya no vas a saber qué querés. Hablando de ese tema de expectativas e información también. Vamos a llegar a un nivel que vas a querer todo ya pero tan rápido, que ni en metaverso vas a poder construir eso. Pero el margen... Bueno. Ustedes saben de esto, yo soy político. Pero al margen de eso, creo realmente que ese es un gran debate que tenemos que dar, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a poder soportarnos nosotros mismos? Y algo que decía Ceci también, que también lo traigo a la política, es el tema de los algoritmos y la grieta, justamente. Tanto hablamos en Argentina y en el mundo quizás de la grieta. Estamos viendo lo que está pasando en Brasil, por ejemplo. Una sociedad que históricamente no estaba tan polarizada, que vemos hoy en día como los partidarios de Bolsonaro salieron a cortar calles y salieron a hacer bastante lío. Y estoy seguro que si era al revés, por ahí pasaba lo mismo. Pero no por un tema conceptual, sino porque hoy en día vivimos, en este caso la política, pero casi todas las cosas, con mucha más rivalidad, ¿no? Y no es un tema de Argentina de vuelta. La grieta en Argentina existe, pero en otros países también. Y este tema de los algoritmos lleva también a la grieta, porque si, como decía Ceci, vos todo el tiempo ves a tipos que piensan parecido a vos, es muy difícil después dar el debate y empezar a razonar con personas que piensan distinto, ¿no? Si yo todo el tiempo veo que yo soy hincha de River, que River es lo mejor del mundo, que Enzo Francescoli, mi hijo se llama Enzo también, que Enzo Francescoli es el mejor 9 de la historia, que en Monumental es la mejor cancha, es obvio que después voy y a un hincha de Boca le digo, tu cancha es horrible, no sé, el Diego no funciona y otra cosa, bueno, no importa. Pero quiero decir, pero entonces tenemos que entender que en este mundo que se viene tenemos que ser más humanos que nunca, porque si no vamos a perder algo muy grande. Ejemplo del celular también que decimos tanto. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a un recital empezamos a filmar todo, ¿no? Empezamos a filmar todo y ¿qué nos perdemos? Parte del recital, seguramente. No nos vemos, no estamos reconociendo nosotros diciendo, che, Joan, que bien estoy pasando el recital, o estás viendo ahí a Chris Paul que está de moda ahora cantando la canción. Decís realmente, llegas a tu casa, subís el video al Instagram, tenés 250 likes si te va bien y te quedaste con la mitad del recital afuera. Entonces realmente me parece que un ejercicio, más allá de lo tecnológico, es la filosofía del humano. Nosotros tenemos que seguir siendo humanos y viendo cómo logramos que las máquinas, y por ahí Freddy ahí que está por ahí nos puede ayudar también después, que las máquinas no nos lleven por delante y que nosotros sigamos teniendo nuestra humanidad. Eso en síntesis. Cuentan que en la quinta presidencial, cuando jugaba Menem al pádel, siempre había que dejar ganar al presidente. Y estuviste bien, dejaste ganar a Joan 2 contra 3, va Ceci y vamos cerrando, así cumplimos con el tiempo. Bueno, a mí lo que más me quedó, pues yo también quiero tomar lo que dijeron los chicos, fue el tema del humano presente. Yo creo que el humano del futuro tiene principalmente el desafío del estar presente, ¿no? Esto que decía Daro, ir a un recital o cuando viajamos, ¿no? Vamos a ver las cataratas, el Coliseo, y es más el tiempo que lo vemos a través de la pantalla del celular de que lo disfrutamos con todos nuestros sentidos. Esto que puede parecer algo banal, en realidad habla de cómo nosotros nos conectamos con la realidad, ¿no? Y esto va a ir en aumento. Hablaron por ahí del metaverso. Hablaron por ahí del metaverso. A mí es una cuestión de la cual, bueno, ahora estoy trabajando mucho en eso y me preocupa mucho porque el metaverso es la confluencia de todas las tecnologías emergentes y disruptivas que se hablan ahora. O sea, todas esas tecnologías hacen posible que lleguemos al escenario del metaverso. En el metaverso o en la realidad aumentada, esa tecnología pasa casi a formar parte de nuestro cuerpo. No llegar al punto del transhumanismo, pero hay un nivel de inmersión en el metaverso, bueno, ni hablar en el transhumanismo también, muchísimo más grande de la que podemos experimentar ahora con una pantalla del celular o con una computadora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para marcar límites entre nosotros y esa tecnología? Justamente el transhumanismo lo que hace es desafiar esos límites, porque justamente los cyborgs lo que dicen es, bueno, la tecnología, o sea, yo me transformo con la tecnología pasa a formar parte de mi cuerpo y yo tengo que ser reconocido con esa tecnología, como es el caso de Neil Harbinson, que su antena ya es parte de su cuerpo y fue reconocido así por el gobierno inglés.
Entonces, yo creo que el desafío que tenemos es decir, bueno, ¿cuáles son esos límites? Y parte de esta rueda, hoy justo en una charla hablaba sobre esto, para mí tiene mucho que ver el medio ambiente. El medio ambiente que nosotros permanentemente estamos transformando y, si me permiten la palabra, dañando, ¿no? ¿Cómo nos vuelve eso? Esto va en aumento, o sea, si no tomamos cartas en el asunto hoy, el día de mañana ya va a ser demasiado tarde. Entonces, este ambiente cada vez más nos va a condicionar a nosotros a causa de lo que nosotros previamente condicionamos al ambiente. ¿Y cómo imaginamos este humano con un ambiente totalmente transformado negativamente y absolutamente tecnológico, pero sin límites, ¿no? Y ahí es donde tenemos que pensar, en los límites y en la ética, en estos derechos humanos que supuestamente estaban súper arraigados, pero en realidad estas tecnologías hoy los ponen en crisis y nos obligan también a reconvertirlos. Quiero pedir un aplauso para los tres. La verdad, un lujo, que me di además como espectador también de lujo. Quiero cerrar y quiero dejarte a vos también cerrar, pero cuando se estaba dando la discusión por la Constitución de los Estados Unidos, uno de los grandes debates era cada cuánto se tenía que modificar la Constitución, y uno de los que debatía, Thomas Jefferson, dice: la Constitución hay que cambiarla permanentemente porque si no corremos el riesgo de ser gobernados por los muertos, decía él, ¿no? Creo que acá este ejercicio que estamos haciendo en la legislatura de cambiar y transformar las reglas del juego es lo que nos va a permitir, entre comillas, si se quiere, trabajar o conversar con los humanos del futuro. Así que nada, celebro que sea este ejercicio y quiero dejarte cerrar, antes de sacarnos una foto, obviamente después, pero quiero dejarte cerrar a vos. Muchas gracias, Augusto, Ceci, Daro, todo el equipo que hizo esto posible nuevamente, todos ustedes por estar acá. Como mensaje final, no quiero que se vayan con una visión negativa de la tecnología, ¿no? Hablamos mucho de una connotación un poco negativa, de cómo terminamos 2 horas y media en TikTok sin poder escaparnos, de cómo nos vinculamos comiendo con un amigo y de repente estando ahí físicamente, pero no estando allí en forma íntegra. Creo que la tecnología es un motor de cambio social fundamental que nos permitió, como bien saben, aumentar la expectativa de vida, disminuir la mortalidad infantil, que un abuelo pueda comunicarse con su nieto a pesar de la distancia, democratizar la información, que haya personas que nos estén viendo en vivo aquí por YouTube, amplificar mensajes, lograr una mayor democratización y un empoderamiento muy grande. Tomemos otra vez todo esto como una herramienta, como un aprendizaje. Recordemos que las habilidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables, que es lo que un poco nos diferencia a otras especies. Así que les quiero agradecer de vuelta a todos por su súper presencia. Es un honor gigante para mí poder verlos. Y gracias de vuelta a los chicos por la presencia y por la moderación, Augusto. Muchas gracias.